Anteriormente se consideraba trabajador por cuenta propia, básicamente a las personas que no tenían un vínculo laboral con una determinada empresa. Sin embargo, respecto de el artículo 329 del Estatuto Tributario y la clasificación que le dio a las personas naturales, el trabajador por cuenta propia ya no es, por ejemplo, el contador, el arquitecto o el ingeniero que trabajan por contrato de prestación de servicios, sino que se le dio otra orientación teniendo en cuenta las actividades que se encuentran especificadas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Desde este ángulo, entonces, lo que habría que mirar será lo especificado en el artículo 340 del Estatuto Tributario, en donde si en específico nos referimos a el decreto 1473, tenemos entonces que si por alguna razón desempeño una de estas actividades, por ejemplo de comercio al por mayor y al por menor, actividades agropecuarias o de pesca, automáticamente me considero entre la categoría de trabajador por cuenta propia. Teniendo en cuenta, por supuesto, antes de definirlo, que la renta agravable alternativa, RGA, calculada de acuerdo con el artículo 269 del Estatuto Tributario, sea inferior a 27.000 VT. VT equivale a la unidad de valor tributario que se utiliza para poder medir de alguna manera los impuestos. Es como una especie de valor constante que varía de año a año, es decir, que de año a año va aumentando, y para el año 2015 equivale a 28.279 pesos. Es decir, que si multiplicamos 27.000 VT por 28.279 nos va a dar un valor mayor a lo que equivale en esta parte. Para nuestro caso, si nos encontramos en el año 2015, deberíamos multiplicarlo por la VT no del año 2015, sino del año 2014, que equivale a 27.485. Entonces tomaríamos 27.000 VT por el total equivalente a 27.485 y eso nos daría un valor diferente al que se encuentra aquí. Y para la explicación diríamos entonces que si la persona devengó el 80% o más por concepto de una sola, es decir, solamente por la venta, por ejemplo, de pantalones, por la venta de prendas de vestir mejor, y que además la renta agravable alternativa no superó, no para el año 2013, sino para el año 2014, lo que equivalga a multiplicar entre 27.000 VT por 27.485, que es el valor correspondiente a la VT para el año 2014, automáticamente se considerará como trabajador por cuenta propia. Respecto de lo que tiene que ver con la renta agravable alternativa, hace referencia a un valor que resulta de tomar el total de ingresos brutos del año gravable, en ese caso del año 2014, restarle una serie de conceptos y lo que dé se denomina renta agravable alternativa. Básicamente lo que hacen las personas del común es que toman todo lo que se ganaron en el año 2014 en este caso y restarle los aportes correspondientes a la seguridad social integral, es decir, a lo que tiene que ver con salud, pensión, y si por alguna razón pagan riesgos laborales también ese descuento se realizaría. Hay otros conceptos que se pueden restar también de esa base, sin embargo es poco probable que uno de estos conceptos aplique. Por ejemplo, las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas sería algo que podría restarse de la base, pero como dije son conceptos que casi no aplican. Teniendo en cuenta esto, entonces consideraríamos a una persona natural dentro de la categoría de trabajador por cuenta propia y por ende le aplicaríamos las tarifas de retención correspondientes al artículo 392 del Estatuto Tributario. Son básicamente una serie de porcentajes que se aplican prácticamente de manera directa sobre el ingreso bruto del trabajador como tal.